Hola colegas, buenas tardes. Este, Les preparé un documento con el cual voy a pues darles el video de este día. Disculpen porque el micrófono que estoy utilizando ahora es el de la laptop, entonces suena un poco más feito, pero bueno. Ni crean que es domingo 22 de marzo a las 4:42, no es lo que parece. Pero bueno, no empezamos. El siguiente tema que vamos a revisar es carga nuclear efectiva. Este es un modelito especial para tomar en cuenta las interacciones entre los electrones. Vean a lo que me refiero. Antes que nada, pues les preparo la motivación, ¿no? Esto ya lo revisamos cuando vimos función de, de átomos por electrónicos, donde teníamos una energía total del sistema y la energía total pues va a ser la suma de los electrones. Esto no lo voy a leer, si lo voy a dejar, lo voy a subir y ustedes pues lo revisan con calma. Entonces, lo siento, esta energía pues son las energías de cada uno de los electrones, les llamamos, son épsilons en realidad. Una letra griega que se llama epsilon. Son bonitas. Entonces, dependiendo de tantos electrones, si tengo 6 electrones, pues voy a tener 6 de estos términos. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y cada uno de estos términos pues se calcula de esta forma. Es menos la constante de Rydberg por la carga del núcleo entre n, que es el número cuántico principal, que es el pues n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto en unidades atómicas, sí, se me fue un menos, ahorita se lo pongo ahorita. Menos z cuadrada entre 2ni. Ya no le pongo la r porque les dejé este link, lo revisan. Es una forma más fácil de tener una notación cuando estamos analizando cosas cuánticas. Entonces, en lugar de poner, por ejemplo, la constante de Rydberg, le ponemos un medio. Y eso es exactamente lo mismo. Ahorita va a quedar un poquito más claro. Pero la idea es esa, es la forma en la que nosotros calculamos la energía de un electrón, que es la que ya habíamos revisado desde el modelo de Bohr, de hecho, que es menos 12.18 por 10 a la menos 18, que es la constante de Rydberg, y pues el z cuadrado entre n cuadrado. Aquí solo les pongo estas i's para que vean que corresponde a cada uno de los electrones, solo por eso. Entonces vean un ejemplo del nitrógeno. Pongo el nitrógeno y su configuración electrónica, que es 1s2, 2s2, 2p3. Eso ya lo tendrían que tener estudiado. Y la energía entonces pues va a ser la energía total del sistema, va a ser la energía de los electrones. Entonces, chéquense. Empezamos 1s2, tengo dos electrones, 1s. Entonces la energía aquí va a ser 2 electrones con energía 1s. Después tengo 2 electrones 2s y la energía va a ser 2 electrones del 2s. Y por último 3 electrones 2p, y entonces aquí tengo pues 3 electrones 2p, ¿no? Y como una nota importante, aunque aquí lo estoy separando, este 2s y 2p no tendrán distinción en primera instancia, porque la forma en la que calculo estas épsilons, que es esta de acá, solamente tengo metido la n y no tengo metida la l, por eso le puse aquí, no me importa el número cuántico l, solo me importa n. Entonces de aquí pues ya está un poquito raro, ¿no? Y esto es la aproximación de electrones independientes como tal, porque los electrones no interaccionan unos con otros, solamente es como si tuviera un electrón con el núcleo, después el otro electrón que no ve al primer electrón, pero que también interacciona con el núcleo y así sucesivamente. Y después tengo otro modelo, que es el modelo de carga nuclear efectiva, que es justo el que vamos a revisar. Entonces, aquí pasa algo. Lo que sucede es que voy a pasarme al dibujito, ahorita regresamos. Aquí está mi dibujito, lo saqué de Wikipedia, aquí está la fuente. Este es mi núcleo, ¿no? El que está cargado positivamente. Y aquí en verde, pues en realidad ya sabemos que los átomos no son círculos, solamente sabemos que hay una cierta probabilidad de encontrarlos en determinada área, con cierto radio. Esto lo simbolizamos en verde, ¿no? Como electrones que se encuentran aquí en medio. ¿En medio de qué? En medio de este electrón que a mí me interesa por alguna razón. Me interesa porque es el de valencia, me interesa porque es el más alejado, me interesa porque es el que me interesa en ese momento. Entonces, entre ese electrón y mi núcleo, obviamente va a haber electrones. Lo que considera mi modelo es tomar en cuenta esos electrones que se encuentran aquí en medio. Porque imagínense, si no hubiera nada de electrones aquí en medio, el electrón tendría cierta atracción por el núcleo. Pero si ahora tengo electrones, estos electrones que están aquí harían un efecto que le llamamos efecto de pantalla o efecto apantallamiento. Y lo que hace entonces es que este electrón se ve apantallado, se le dificulta la vista del núcleo porque hay electrones aquí en medio.
Eso es todo lo que considera el modelo, que hay electrones en medio y que sí hay interacciones, que el electrón que me interesa de alguna forma vea estos electrones que se encuentran aquí en medio del núcleo. Eso es el modelo de carga nuclear efectiva. Y vamos a ver si funciona, ¿no? Este es un dato experimental. Tengo electrones en el 1s1, que es el hidrógeno. Esta reacción se va a llamar pues una reacción de ionización. La vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo el átomo neutro y después se libera un electrón. O le arranco un electrón, mejor dicho. Y eso requiere cierta energía. Quito un electrón y requiere cierta energía, 1312 kilojoules. Y ese electrón es un electrón en el 1s. Entonces, si tomara en cuenta el modelo de electrones independientes, en el helio, que es el siguiente caso, tendría dos electrones en el 1s y no interaccionarían. Entonces, como no interacciona, la energía tendría que ser la misma, como si tuviera solamente un electrón. Pero cuando yo ionizo el helio, vean la energía que yo requiero. Es una energía mucho mayor, entonces es claro que cuando tengo dos electrones, esos electrones hacen cosas ahí de manera extraña. ¿Okay? Esto lo vamos a revisar adelante, solamente es para que entiendan que este modelo se tiene que utilizar. Y conclusión, necesitamos integrar las interacciones entre electrones. Y ya les dije cómo hacerlo, o cómo es la forma conceptual de hacerlo. Ahora hay que analizarlo a detalle. Lo que les mencionaba es que yo tengo una carga nuclear aquí, Z. ¿Ok? Y aquí les pongo una nota que lo habíamos manejado como ZE. Pero esto en unidades atómicas, solamente para hacerlo más sencillo de escribir, en lugar de poner ZE le ponemos Z. Porque para nosotros la carga fundamental E va a valer 1 también, en unidades atómicas. ¿Okay? Es solamente notación. Esto es exactamente lo mismo, entonces es la carga nuclear. Entonces lo que les mencionaba, la carga nuclear que siente este electrón, si tiene aquí en medio más electrones, pues va a ser menor. Porque digamos que estos electrones de aquí pues tienen carga negativa, entonces van a estar repeliendo un poco a este electrón que es más externo. Es decir, que va a sentir menos al núcleo de aquí, o va a sentir que tiene una carga menor de la que originalmente tiene. ¿Por qué? Porque hay electrones aquí en medio que están interaccionando, como haciendo esta pantalla precisamente entre el electrón y el núcleo. La carga nuclear que siente este electrón le llamamos Z efectiva, o carga nuclear efectiva, y es Z asterisco. Y la calculamos de esta forma: la carga original menos esta sigma. Así de sencillo. Y esta sigma es algo que denominamos constante de apantallamiento. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculo esta constante de apantallamiento? Porque este ya lo conozco, es la carga del núcleo, es el número de protones. Pero esta, ¿cómo la calculamos? Entonces, para esto, por esta razón en realidad es que grabé el video en la pantalla, para no tener que escribir estos pasos y para hacer el ejemplo de forma acompañada. El cálculo de esa constante de apantallamiento le denominamos reglas de Slater, y van a ser una serie de pasos que nos van a ayudar a determinar esta constante de apantallamiento. Para eso son las reglas de Slater. Entonces voy a ejemplificarlo con el cálculo de la constante de apantallamiento para un electrón 3D en el cobre. Recuerden que aquí es el electrón de interés, y aquí por alguna razón a mí me interesa un 3D, nada más porque sí. Paso número 1, colocar la configuración electrónica del átomo. Como ya estudié bien y ya me la sé de memoria, entonces cobre 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Aquí recuerden que no es 4s2, 3d9, porque el cobre prefiere un electrón de aquí, del s, pasarlo al 10 para ser más estable y maximizar el orbital. Entonces esa es la configuración del cobre, 4s1, 3d10. Después, ordenar los orbitales de la forma de Slater. ¿Okay? ¿Y cómo es eso? Pues así. En paréntesis voy a poner 1s, después, esto es una reglita, es una receta. 2s, 2p, después junto 3s con 3p y 3d separado. Después vuelvo a juntar 4s con 4p, 4d separado, 4f separado, vuelvo a juntar 5s con 5p, y entonces aquí tendría pues 5d separado, 5f separado y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es ponerlos en orden decreciente de n. Ya vieron los 1, los 2, los 3, pero los Ds y los Fs van separados. El 3D va separado y aquí no pongo 3F porque el 3F no existe, ¿no? Primero ves que aparece el F, es el 4F. Una vez que lo tengo así, pues lo pongo para el cobre y vean cómo. Para cobre 1S y los electrones que tenía el cobre anteriormente los pongo aquí afuera del paréntesis en exponente también. Estos dos electrones de aquí arriba son esos electrones de aquí abajo.
Después voy a juntar el 2s y el 2p. Como estoy juntando el 2s y el 2p, tengo que juntar también sus electrones. Los 2 que tenía el 2s acá arriba, más los 6 que tenía el 2p acá arriba. Van a ser 8 en total. Después junto el 3s y el 3p. Lo mismo. 2 del 3s, 6 del 3p. Tengo estos 8 en total. Por último, después sigue el 3d. No me fijo en este orden de configuración electrónica, me fijo en la forma de los orbitales de Slater. 3d, 10. No tengo otro 3d. No puedo juntar el 3d porque me dice Slater que está solo. Después junto el 4s y el 4p. No me interesa que no tenga 4p, lo pongo de todas formas. Y pongo los electrones que entre los dos orbitales tienen, 4s y 4p. Como en cobre solo tengo 4s con un electrón, pues le pongo un electrón aquí. ¿Okay? Ese es el paso número 2. Paso número 3, selecciona el electrón que necesitas estudiar. A mí Brandon me dijo que quiero estudiar el 3D en el cobre, entonces voy a seleccionar este 3D. Y ya lo seleccioné, ¿no? Lo puse en negritas. Seleccioné el orbital, mejor dicho. Paso número 4. Los electrones a la derecha de este electrón, de este electrón que se encuentra en este orbital, contribuyen con 0. Los que están a la derecha, si se fijan, son los 4s, 4p, entonces vean cómo lo hago. Para cobre, los que están a la derecha son 4s, 4p, 1. Entonces contribuyen con 0. Cada electrón, un electrón, por lo que contribuyen 0 es igual a 0. Y ya, verificada. Después, si tuviera 5s, 5p, también van a contribuir con 0. Los electrones que sean, por ejemplo, 6 electrones, que me estoy inventando aquí en el 5, 6 electrones, por 0 cada uno van a contribuir con 0. Después el 5. Los electrones que acompañan al electrón que yo estoy estudiando contribuyen con 0.35. Y vean cómo lo pongo. Para el cobre, tengo 10 electrones en el 3D, pero yo solamente quiero analizar 1. Y por eso hago estos, los separo, 9 más 1, para que mi mente lo tenga registrada, solamente es para eso. Entonces tengo un electrón que se encuentra en el 3D que voy a analizar, y acompañado de ese electrón que yo estoy analizando en el 3D tengo otros 9, porque en total tengo 10 electrones en el 3D. Entonces tengo un electrón que estoy analizando en el 3D, y tengo 9 que lo acompañan. Entonces voy a poner 9 electrones y cada uno con .35, y esto me da 3.15. Después, si el electrón analizado es un S o P, es decir, está en un orbital S, en un orbital P, los electrones con el n-1, es decir, si estuviera en el 3, los electrones con el 2 contribuyen con 0.85 y los demás con 1 contribuyen con 1. En este caso, esta regla no aplica para el cobre. ¿Por qué? Porque cobre es un electrón D. Aquí puse nu D, disculpen, ahorita lo corrijo. Es un electrón D. Entonces me salto a la siguiente reglita. Si el electrón es D o F, esta sí ya me conviene. Esta sí ya la quiero analizar porque mi electrón es un 3D. Todos los electrones en niveles más bajos contribuyen con 1. Entonces si yo estoy aquí en el 3D, todos los que se encuentran en niveles más bajos, todos estos, van a contribuir con un 1. Y vean de qué forma. Aquí entonces tengo 1s2, 2s2p8, 3s3p8. Entonces 8 más 8, 16, más 2, 18. Y esos electrones van a contribuir con 1 cada uno, es decir, voy a tener 18 de aquí. Y ahora, todos los totales que yo tuve los sumo. Y eso es sigma. 1 que no hace nada por 0, pues 0. Más 9 que están en el mismo orbital de 0.35, más 18 que están en niveles anteriores porque es D por 1, me da 21.15. Y si recuerdan, mi ecuación me dice la carga nuclear efectiva, que es esta Z asterisco, es igual a la carga nuclear menos la constante de apantallamiento. Para el cobre, la carga nuclear, pues me la sé de memoria obviamente, es 29, porque es el número atómico, menos el sigma que obtuve, que es 21.15. Y ahora tengo que la carga nuclear real es 6.85. ¿Qué quiere decir esto? Que el electrón que se encuentra en el 3D, en lugar de sentir 29 carga nuclear del núcleo, solo siente 6.85. Y esto tiene sentido porque es menor, es lo que les decía en este esquema. La carga que va a sentir de este electrón del núcleo tiene que ser menor porque aquí en medio hay electrones. Y este modelo sí me ayuda
a determinar que la carga que siente, la carga efectiva, la carga real, es menor. ¿Ok? Eso es todo. Fin. Ahora hice lo mismo para un electrón 4s en el cobre. Hago exactamente lo mismo, sigo los mismos pasos, pero analizo ahora este 4s, 4p. Desde aquí cambia. Voy cambiando todo y la carga nuclear efectiva que me genera en total es 3.7. ¿Ok? Es menor que esta del 3D. Entonces, ojo, un electrón, estamos hablando del mismo átomo, del mismo cobre. Un electrón en el 4s siente una carga nuclear efectiva de 3.7. Y un electrón en el 3D siente una carga efectiva de 6.85. ¿Cuál es menor? La que siente menor una... el electrón que siente una carga menor del núcleo es el electrón en el 4s. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Recuerdan cuando estábamos viendo de qué electrón va a salir? ¿Cuál es el que se encontraba más deslocalizado? ¿Qué electrón va a salir de qué orbital? Pues dijimos que sale del 4s antes del 3d porque el 4s es más deslocalizado. Y este modelo también lo puede decir. Porque este electrón está menos agarrado, menos atraído por el núcleo que este 3d. Entonces obviamente este va a ser más fácil sacar de este electrón. Entonces el modelo sirve, el modelo funciona, es muy sencillo pero es muy útil. Esto nos da un acercamiento de cómo interaccionan los electrones en un átomo. Y aquí hay un regalito. De los pasos 4 en adelante se puede utilizar esta tabla. Si no te quieres aprender los pasos, puedes consultar esta tabla y no hay ninguna bronca, solo les voy a decir cómo leerla. Por ejemplo, aquí electrón analizar, vamos a pensar que analizamos el 3D, que es el de mi ejemplo, ¿no? Entonces después veo las contribuciones. Empiezo con la del 3D. El 3D, que es este, con el 3D de aquí arriba, es diciendo que se encuentran en el mismo orbital, entonces son 0.35. Y si se fijan, todos los demás contribuyen con 1. Aquí está, para el 3s3p contribuye con 1, 2s2p con 1, 1s con 1. Y así para cada electrón que yo esté analizando. Esta tablita es bonita. Y ya por último, la energía en el modelo de carga nuclear efectiva. Básicamente es lo mismo que lo que revisamos anteriormente. Tenemos dos aproximaciones, la aproximación de Clementi-Raimondi, no sé cómo se pronuncia, no soy italiano, y la otra es la aproximación de Slater. Las dos son muy similares una con otra. La única diferencia que hay es que una tiene esta n asterisco, esta n efectiva, y la otra no la tiene. Pero es exactamente lo mismo. En lugar de colocar la z al cuadrado, como lo teníamos en el modelo de Bohr y en la aproximación de electrones independientes, tenemos z efectiva al cuadrado. ¿Y esa z efectiva cuál es? Pues la que calculamos utilizando la constante de apantallamiento. Y pues estas en efectivo, ¿cómo las calculamos? Pues ni se calculan, hay una tablita que aquí les pongo, ¿no? Si n vale 1, si mi orbital tiene un número cuántico principal de 1, pues la n estrella, va a ser 1. Con 2 va a ser 2, con 3 va a ser 3, con 4 va a ser 3.6, con 5 va a ser 4, con 6 va a ser 4.2. ¿Ok? Y lo único que hago pues es sustituir el valor y obtendré la energía de ese electrón en ese orbital. ¿Y cómo sé que es en el orbital específico? Porque esta z efectiva ya tiene absorbido ese valor. Y eso es todo, las referencias, pues el bonito chamizo y lo que ya les puse, los links, el de Wikipedia, de mi esquema y las unidades atómicas, que sí revísenlo, ¿vale? Porque lo vamos a estar ocupando después.